Hola Iglesia, seguimos desde casa para edificar la iglesia y que juntos podamos crecer, traer una palabra de avance. Recordamos que si bien estamos grabando eh, la introducción del mensaje que esta tarde estaremos dando allí en la calle del Chañaral, en la iglesia Ciudad de Refugio, donde nos congregamos a las 18 horas de la tarde. Así que bueno, también vale para invitarlos. General Alvear, ¿no? General Alvear Mendoza. Muy bien. Eh, Aquí en la carta del apóstol Pedro tenemos una palabra del cual me gustaría recordarla, que quizás en algún momento la he hablado, pero es muy importante entenderla y volver a hablarla y volver a decirla, porque muchas veces eh, nos olvidamos de la palabra y terminamos en un ámbito del cual no nos corresponde estar. Tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar en el cielo, donde sería la parte espiritual, el ámbito espiritual que es el cielo, sentados junto a Él en lugares celestiales, junto al Padre, allí en Cristo, y esta es la forma de poder avanzar y de poder crecer. Si nos quedamos allí abajo en la tierra pensando en los pecados y no podemos salir del barro, pues allí solamente ha habido un nacimiento, pero hemos quedado como bebé espiritual. Así que hay que crecer, hay que crecer. Así que bien, el apóstol Pedro, ya cuando era anciano, escribió esta segunda carta. Yo voy a hacer énfasis en el primer capítulo, versículo 14, 12, versículo 12, pero hay que hacer énfasis, digamos, en cómo es el contexto del versículo. Recordemos, como lo digo siempre, pero es importante para sacar esas estructuras que tenemos durante tanto tiempo, durante tantos años, que la carta de Pedro y ninguna de las partes de la Biblia fue escrita con capítulos y versículos. Entonces muchas veces el hecho de puntualizar un versículo nos saca de contexto. Así que cuando uno lee un versículo tiene que traer toda la palabra anterior a la mente para poder llegar a entender, porque no son las letras, no es lo que leemos, ¿sí? El mensaje, sino es lo que el Espíritu Santo le estaba dando al escritor, en este caso al apóstol Pedro, para que escribiera y poder entender lo que estaba viviendo en el Espíritu y que quería tratar de pasar ese mensaje a nosotros, la iglesia. Así que no es escritural, como la ley, no es escritural. La ley sí era escritural, pero el mensaje que recibe de revelación el apóstol Pedro y lo escribe no son solamente letras. Por eso tenemos que pedir a Dios que nos revele, que sea revelado. Entonces, después que dijo, sí, Pedro capítulo 1, verso 3, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, nos han sido concedidas, ¿sí? Miren cómo lo dice de bonito, ¿no? Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder mediante el del conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaréis a ser consubstanciales con la naturaleza divina, consubstanciales con la naturaleza divina, o sea, el mismo ADN, la misma sustancia, consubstanciales, el mismo ADN y de la naturaleza divina. Eso significa que nosotros en este cuerpo de carne que traemos herencia adánica es imposible. El cuerpo no quiere seguir a Dios ni servirle, ni quiere ni puede, pero la nueva creación que está en Cristo y que baja del Espíritu es la que necesitamos que nos gobierne. Muy bien.
siendo consubstanciales, siendo el mismo ADN de Cristo, ¿sí? Y teniendo esa palabra en mente, vamos a ir al versículo 10, por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque así os serán dadas ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y hayáis sido afianzados en la verdad presente, aunque ya han sido afianzados en la verdad presente y son sabedores, pero las vuelvo a recordar. En la verdad presente tenemos que entender que nosotros no estamos aquí con una realidad que nos mantiene este sistema del mundo, del planeta, de la cultura, de los formalismos, no estamos en esta realidad de las costumbres que hemos heredado muchas veces en las congregaciones, las visiones de los distintos pastores que se llevan a cabo en las congregaciones y muchas veces no tienen nada que ver con la verdad presente en Cristo Jesús. Por eso es muy importante entender esto. Una verdad presente se refiere al ámbito espiritual, a lo que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario, a que ya hemos sido justificados y ya hemos sido reconciliados al Padre por medio de Jesucristo, y eso se ganó en la cruz del Calvario, donde el acta que había contra nosotros ya fue clavada en la cruz, ¿sí? Como lo dicen en Colosenses. Esto es importante poder identificarnos en dónde estás viviendo, en dónde vives, ¿sí? ¿En dónde vives? Si vives todavía en esta realidad de este planeta y queremos pelear por el bien, eso muchas veces es más de lo mismo, es más de lo mismo. Eso no es la iglesia que edifica a Jesucristo, no es hacer el bien o hacer el mal, no se trata de eso. Hay que nacer de nuevo, hay que morir a nuestro orgullo, hay que morir a nuestro ego, hay que morir a nuestras cosas, a querer ser o aparentar o pensar que gracias a mí, no, no se trata de mí el Evangelio, se trata de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y esto es muy importante. Estas son verdades presentes que tenemos que hablarlas y decirlas para ser fundamentados en Cristo Jesús y no en nuestras propias opiniones. El reino de los cielos se trata de Jesucristo. El Padre quiso dar a conocer su amor y nos incluyó a nosotros en Cristo Jesús. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al mundo para que el mundo sea condenado, al contrario, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo. No, la iglesia no puede estar condenando personas. Esa no es la obra de la verdad presente. Pelear y condenar es más del mundo. No tiene nada que ver con una iglesia que ya ha sido liberada de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo de pecado ha sido clavado en la cruz y ha sido desactivado, desactivado. Entonces, una verdad presente muy importante de entender es la posición que tenemos en Cristo Jesús. Es la identidad que nos da su victoria, es la identidad del nuevo nacimiento, es la identidad que nos da el ser eh, puestos en esa nueva creación que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, esa verdad presente, sustancial, o sea, con la misma sustancia, consubstanciados con Él, en Cristo. De esto se trata, siempre se trató de esto, pero el Padre lo puso como misterios para que sea revelado. Recién el apóstol Pablo pudo hablar de estos misterios de la iglesia. Abraham, y Moisés y David y los profetas, Jeremías, Isaías, no pudieron hablar
de los misterios, porque los misterios estaban revelados para la iglesia, que es la iglesia, la sacada del cuerpo de Cristo y la que está levantada en victoria, en poder, en gracia, en verdad de Dios. Y en esta verdad tenemos que mantenernos firmes y crecer. Ya hemos sido liberados del pecado, ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ya hemos sido purificados por las aguas de la palabra. Por eso del costado de Jesús, después de su muerte, cuando le pusieron con la lanza en el costado, salió sangre y agua, y es allí donde saca la iglesia, como Eva fue sacado de Adán. La misma figura y sombra del Antiguo Testamento fue en este pacto eterno en Cristo, que la iglesia fue sacada de Cristo y lavada por las aguas de la palabra y alimentada y bebida con esas aguas, que del que bebe de esas aguas no tendrá sed jamás. Y al ser purificada por la sangre de Cristo, ya no te vemos como en pecado, no te vemos para condenarte, no te vemos en Cristo completo, en gracia, en poder de Dios, en victoria, y de esta manera la iglesia tiene que avanzar, como ve Dios las cosas, no como vemos nosotros, no como vemos en lo terrenal, no, no como trayendo juicio, no como Dios, un Dios que está ahí para condenarte y pegarte y azotarte, no, estamos en esa verdad presente que es en Cristo Jesús, y si no tomamos esa identidad en Cristo y en victoria y en el cielo, pues no llegaremos a estar con esa madurez para que podamos asirnos de esas riquezas de Cristo y poder seguir creciendo y poder avanzar y poder llevar a la próxima generación un avance de la iglesia en esta verdad presente que es en Cristo Jesús. Y se vienen tiempos mucho más difíciles y se vienen tiempos para el mundo que se va a perder completamente todos los valores. No van a existir más valores de nada, ni de familia, ni de matrimonio, ni de hijos con los padres. Se van a perder todos los valores, pero la iglesia tendrá una verdad presente para cambiar, pero tiene que ser edificada a partir de Jesucristo, no en lo humano, no con fuerzas humanas, no con pelea, no con otra postura. Tenemos que morir a estas cosas y va a avanzar por medio del Espíritu Santo y va a ser un poder sobrenatural de parte de Dios, pero ahora no se puede ver porque la iglesia es una beba, es un niño, es una niña. Tenemos que crecer y madurar de una vez por todas a la verdad presente que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, iglesia. Nos vemos. Que esto sea para poder despertar en vosotros un avance en Cristo Jesús.